Bienvenidos a todos, muchas gracias una vez más por asistir a estos webinarios online que hacemos con mucho gusto desde Wingu. Queremos agradecer especialmente a Mercado Libre, quien nos está apoyando en esta serie de webinarios. Bueno, mi nombre es Gabriela Rodríguez, yo trabajo en Wingu, pertenezco al área de comunicación. Y del otro lado también nos está escuchando Marcela Forero, que en este caso decidimos invitar a Aldeas Infantiles para que comparta. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿ahí me escuchan? Perfecto, estuve hablando recién toda la introducción y no me escuchaba nadie, pero ahora solucionamos el tema y ya podemos comenzar. Bueno, bienvenidos a todos, ahí ya nos saludan desde Caracas, Venezuela, Joana, perfecto, buenísimo. Bueno, arrancamos entonces. Hoy preparamos un webinario bastante especial, un poco sería como la continuación del primero, que era más enfocado a la recaudación de fondos para donantes individuales, y sería la captación de donantes. En este caso decidimos continuar ese recorrido de donantes y focalizarnos en la construcción de fidelidad, ¿no? Este webinario que lo intitulamos ¿Y ahora qué hago con mis donantes? Primero me presento, mi nombre es Gabriela Rodríguez, yo pertenezco al área de comunicación de Wingu, y este webinario es muy especial también porque invitamos a la gente de Aldeas Infantiles de Colombia, va a estar contándonos y compartiendo su experiencia Marcela Forero. Ella es directora del área de recaudación de fondos para Colombia, así que un gusto poder compartir el día de hoy con organizaciones como Aldea esta experiencia. Marcela, ¿estás por ahí? Hola. Hola. Hola, Marcela. Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás, Marcela? Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. ¿Hay algunas organizaciones o personas desde Colombia que nos estén escuchando? Si quieren contarnos a través del chat. Pero bueno. Bueno, Marcela, contanos un poquito, si querés presentate y hablamos un poquito sobre aldeas infantiles. Bien, yo soy Marcela Forero, estoy liderando el equipo de desarrollo de fondos y comunicaciones de Colombia hace más o menos unos 2 años y medio. Y bueno, he estado liderando otros equipos de desarrollo de fondos, antes en Save the Children, antes en Sense Internacional. Aldeas Infantiles, pues, para los que no la conocen, es la organización más grande de atención directa a niños y niñas en 2 líneas grandes, previniendo que los niños y las niñas pierdan el cuidado de sus padres o sean separados de sus familias, y por otro lado, cuando ya son separados de sus familias, los niños van a vivir con nosotros en un modelo familiar, en un entorno protector, con un modelo de familia que puede ser una familia SOS o una familia sustituta. Eso es básicamente lo que hacemos, garantizamos que los niños en todos los países donde estamos en 134 países, puedan crecer en una familia. Eso es lo que hace Aldeas Infantiles. Excelente, muchas gracias. ¿Y aproximadamente cuántos donantes tienen en Colombia? Estamos sobre los 15.000 donantes más o menos. Perfecto, el sueño de muchos quizás, ¿no? La cosa es cómo mantener esos 15.000, eso es de lo que vamos a hablar hoy. Sí, contándoles un poquito de nuestra trayectoria, nosotros hace unos 2 años contábamos con una base de más o menos unos 2.000 donantes y hemos crecido muy rápido. Hemos crecido muy rápido en las estrategias de captación,
porque estamos atravesando, digamos, una etapa del camino a la sostenibilidad. Vamos a ser sostenibles en pocos años, entonces eso nos ha hecho crecer muy rápidamente en nuestro número de donantes. Eso también supone que debemos rápidamente poder fidelizarlos y poder mantenerlos, porque cuando tú creces muy rápido te enfocas sobre todo en la captación, y cuando llega el momento de fidelizarlos, pues ya tienes una base gigante y tienes que implementar muchas estrategias para tenerlos cerca y para poderlos fidelizar y mantener. Exacto. Y un poco hablamos sobre el recorrido de este donante, ¿no? A partir del momento en que se genera la primera donación, contanos un poco cuáles son los pasos que ustedes establecieron o de qué manera empezaron a establecer este vínculo un poco más cercano, que obviamente es sostenido en el tiempo. Acá decíamos un poco, hablando del recorrido del donante, que es necesario establecer una serie de acciones para generar una relación positiva con este donante, ¿no? Que debe construirse teniendo en cuenta al público objetivo y las propuestas que le hacemos a lo largo del tiempo. Acá ya empiezan a aparecer como dos cosas importantes, que es esto de una serie de acciones, ¿no? Un proceso, y por otro lado un público objetivo. Bien, en este punto es importante resaltar que fidelizamos a los donantes desde el momento de la captación, y nuestros equipos de captación deben estar preparados para decir y prometer cosas que podamos cumplir. Desde ahí empieza la relación positiva. Si tú arrancas prometiendo algo que no vas a poder cumplir, la relación ya no es tan positiva, porque empiezas con un incumplimiento sistemático de algo que no puedes hacer o no puedes cumplir. Entonces es muy importante que los equipos de captación estén conectados también con el tema de fidelización, y no solamente se trata de cumplir una meta y de traer los donantes y decirles cualquier cosa para que estén con nosotros, sino decirles realmente lo que podemos cumplirles. Si tú le dices vamos a hacerte una llamada en 8 días, debe ser en 8 días o antes. Si tú le dices vas a recibir algo de bienvenida, debe ser en el tiempo estimado que nos demoramos haciéndolo para un donante o para los 15,000. Entonces es importante que todas esas promesas desde el inicio generen esa relación positiva. Y bien, de ahí en adelante hay que estar muy organizado con una ruta. Nosotros lo llamamos la ruta de la vida del donante, y cada momento de verdad o cada punto de contacto pues hace toda la ruta que nosotros tenemos, que tiene que estar calendarizada, que hay unos momentos claves, que hay unas personas que se comunican con el donante, ya sea para recoger su donación, o ya sea para llamarlo y agradecerle, o ya sea para cobrarle, pero hay unos momentos importantes dentro de esa ruta. Entonces, establecer esa ruta y mantenerla sistematizada, y saber nuestro donante en qué momento de esa ruta está y a qué le podemos dar mayor énfasis, es importante en ese recorrido y en esa relación positiva. Perfecto. Acá estamos viendo, digamos, una planificación de este recorrido a lo largo de los meses. En la presentación tiene como título Calor de Hogar para cada niño o niña. ¿Nos podés explicar un poquitito más lo que son estas campañas de relacionamiento que se indican acá en la presentación? Claro que sí. ¿Cuáles son los objetivos que tienen? Bien, como ven, el cuadro completo que se llama Calor de Hogar para cada niño y niña es la promesa organizacional. Y nuestro compromiso desde el área de desarrollo de fondos y desde el área de fidelización y experiencias con el donante es generar esa misma promesa para que sea creíble y para que sea cercana a nuestros donantes. Es decir, todos nuestros donantes deben de alguna manera, desde el momento de la captación, saber que nosotros ofrecemos calor de hogar a cada niño y niña. Entonces, ese valor gigante es como yo, a través de todas estas campañas, a través de todas estas interacciones, genero en los donantes ese mismo contacto, ese mismo calor, esa misma forma
como nosotros tratamos a los niños y que ellos sientan que nosotros estamos con su dinero cumpliéndole esa promesa a los niños. Entonces, ese es nuestro primer objetivo. De ahí en adelante, cada interacción que ustedes ven ahí, bueno, ahí hay varias formas como nosotros conocemos al donante, cómo medimos su satisfacción, cómo actualizamos sus datos, cómo celebramos el Día de la Madre, cómo los invitamos a una visita a nuestro programa La Aldea, cómo generamos una campaña de, digamos, temporal de acuerdo a la época, o Navidad, o Amor y Amistad, etcétera. Tienen un objetivo, cumplen el mismo objetivo a nivel general y cada una de ellas pues cumple un objetivo específico dependiendo si es o le decimos al donante a través de la información aquí estamos, o validamos su satisfacción con los servicios que está recibiendo nuestros, con la experiencia que está recibiendo nuestra, o además conocemos un poco más de ellos para poder generar unas campañas más efectivas, o lo fidelizamos a través de nuestra promesa, que son los niños y las niñas, que son los eventos de visitas o puertas abiertas, etc. Eso es básicamente lo que tenemos, digamos, en este recorrido y los objetivos de las campañas tienen que ver con eso. Excelente. Y esto se hace, digamos, ustedes hacen esta planificación de manera anual. Sí, la hacemos, generalmente nosotros planificamos en septiembre el siguiente año y en enero hacemos ya un plan operativo anual en el que establecemos todo lo que vamos a hacer en el año. Esto puede cambiar un poco dependiendo, por ejemplo, de los focus group o de las encuestas que hagamos. Pueden cambiar las temáticas tal vez, pero tratamos de mantener ese recorrido específicamente con cada interacción como está planeado. Perfecto. Acá nos estaba preguntando Gastón si cuando nos referíamos a donantes, era donantes de bienes o donante monetario o ambos. Yo creo que ambos estamos hablando, ¿no? Todo depende de cada organización y el aporte y cuán importante sea el aporte también que haga el donante a cada organización dependiendo de su estructura, ya sea en especies, digamos, o ya sea de forma monetaria. Es como el donante está aportando algo y va a depender de la organización también, como el vínculo que va a generar con él. Yo me voy a... Acá en la siguiente filmina lo que intentamos hacer es a modo más de ejemplo y a modo general, esto no refleja a ninguna organización en sí, pero era un poquito cuáles son estas acciones que se pueden hacer a lo largo del recorrido de lo que vos muy bien dijiste, Marcela, el ciclo de vida del donante, ¿no? Esto de reconocer cuánto tiempo va a estar mi donante dentro de la organización y a lo largo de ese recorrido ir haciendo diferentes acciones, ¿no? Como habíamos dicho, bueno, un primer mail de contacto, un mail de bienvenida, envíos periódicos mensuales, saludos para su cumpleaños, saludos de fiestas, saludos en las fiestas, ciertas campañas especiales. Y las herramientas, en este caso, hace bastante hincapié en lo que son envíos de email marketing, envíos puntuales y, por otro lado, llamadas telefónicas. Pero como vos muy bien decías también, incorporaron otras herramientas y otros medios para vincularse con sus donantes, ¿no? Esto de, bueno, del diseño del recorrido, reconociendo bien cuáles son estos puntos de contacto, esto que vos hablabas sobre el mensaje, ¿no? Esta promesa en la cual tratan de alguna manera ir bajándola a diferentes acciones y a diferentes momentos, pero siempre teniendo presente cuál es su objetivo organizacional, por otro lado, y vinculándolo bien con esta promesa que en definitiva va a ser el porqué del donante, ¿no? Esto de establecer mensajes, tiempos del envío, responsables, un tema no menor, cuáles son esos canales de comunicación y herramientas de monitoreo, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas principales que ustedes utilizan para establecer la comunicación con los donantes?
Bien, lo primero es, nosotros internamente pues contamos con un CRM y ahí almacenamos toda la información de los donantes. Esto nos sirve para utilizar diferentes canales. Puede ser a través del correo electrónico, que es, digamos, el principal y el menos costoso. Antes teníamos más interacciones a través de correo directo, pero es costoso. Es costoso cuando creces en una base tan grande y mandar 15.000 correos directos a diferentes ciudades, pues te cuesta un montón. El único correo directo que usamos es para las kits de bienvenida, donde entregamos el carnet y donde entregamos, digamos, un detalle de bienvenida para el donante. Y si A través de correo postal, perdóname, pero es a través de correo postal. Ustedes hacen un envío de una carta y un material físicamente a la casa. sí. También estamos usando mucho el contact center para la llamada telefónica, para confirmar los datos, para la llamada de bienvenida y para unas campañas puntuales en algunos tiempos puntuales donde llamamos a todos los donantes, ya sea para felicitarlos o para recordarles o para invitarlos a algún evento, etc. También usamos el SMS, es un buen canal. Y bueno, y estamos probando otras herramientas a través de aplicativos telefónicos o a través de WhatsApp, que también no es tan seguro, hay personas que confían, hay otras que no, pero esos son nuestros canales frecuentes. Como nosotros manejamos un tema de padrinazgo de niños específicamente, entonces también el correo directo se usa aún, el correo postal se usa aún para enviar información específica del niño o de la niña que están apadrinando. Bien, acá Cristian nos consulta de cómo podemos hacer para que este recorrido sea un proceso dinámico y poder innovar y mantener el contacto al mismo tiempo. Ustedes mencionaban un poco de que el proceso es dinámico y requiere innovación. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de cómo aplicaron la innovación dentro de este recorrido? Sí, bueno, está basado puntualmente en el monitoreo. Si nosotros hacemos un buen monitoreo, es decir, si tú mandas un correo electrónico y te das cuenta que solamente el 5% de tus donantes lo abrió, quiere decir que tienes que cambiar la comunicación o tienes que cambiar la forma o el día o la hora o lo que escribiste, etcétera. Y ahí tienes que ir moviéndote a la vanguardia de la tecnología o de lo que está pasando en el país o con el tema, o tienes que buscar una forma de que lo abran, ya sea con el llamado, con el call to action, ¿no? el subject que tienes dentro del correo. Entonces, el monitoreo es muy importante para definir si la estrategia está funcionando o no está funcionando. Tú puedes tener un recorrido ya establecido y unas interacciones ya definidas, pero el contenido, la carne de lo que tienes dentro va a depender un poco de lo que está pasando con tus donantes en ese momento. Nosotros usamos focus group, usamos encuestas, usamos llamadas y nos hemos enfocado sobre todo este año en conocer quiénes son nuestros donantes. Y cuando nos reunimos con ellos, nos damos cuenta que, por ejemplo, a unos no les gusta recibir cosas por correo postal porque creen que estamos gastando el dinero en ese tipo de estrategias y podríamos invertirlo en los niños. Hay otro, y tienen que ver con el perfil de los donantes. Eso se refiere sobre todo a los donantes más jóvenes. Los donantes, digamos, los donantes que son personas adultas o personas mayores, adultos mayores, ellos prefieren todas las cosas por correo directo, prefieren que les recojan su donación en su casa, prefieren ir al banco. Entonces, el monitoreo de quién es tu donante, saber quién es y conocer muy bien lo que les gusta y lo que no, y saber qué están abriendo, qué no están abriendo, cuánto correo se te devuelve, qué campaña efectivamente dio respuesta rápidamente, campaña digital de fidelización, por ejemplo, dio respuesta rápidamente de referidos o de aumento de aporte. Eso es lo que te define tu estrategia de innovación. Y si tienes que llegar un poco más lejos con ellos o si estás bien con lo que estás llevando a cabo. Excelente. Sí, y con el tema de las herramientas de monitoreo, vos muy bien mencionaste, las herramientas digitales tienen una gran ventaja en
funciona esto. Quizás para organizaciones más pequeñas, en donde este monitoreo puede venir dado, como dijiste, con herramientas de email marketing, quizás a través de las redes sociales, y por sobre todo el uso de las bases de datos. En un ratito nada más vamos a estar viendo algunos ejemplos bien chiquititos de lo que son el CRM, que acá nos preguntaban alguna herramienta gratuita de base de datos, pero es importante y claro, y siempre tratamos de destacar la importancia de tener bien mantenida una base de datos. En principio llevarla y después saber interpretar cuáles son estos indicadores. Voy a, bueno, un poco ya lo venías diciendo, ¿no? Pero para repasar, los procesos para fidelizar a sus donantes. El proceso de fidelización se construyó de manera conjunta entre las áreas de comunicación y captación de la dirección de, acá me vas a tener que ayudar. Desarrollo de fondos y comunicación. Excelente. También recibimos una asesoría de la oficina regional para que fuera clave la construcción del proceso. Esto es fundamental, digo, el apoyo entre las áreas de comunicación y captación. Básicamente tienen que ser novios, digamos, estas dos áreas para poder llevar adelante este tipo de procesos, ¿cierto? Sí, en general con todas las áreas, es decir, el área de fidelización no puede ser un área aparte, ellos son los que fidelizan a los donantes. Los que captan deben estar constantemente preguntando, están abriendo esto, ¿qué tenemos que decirles? ¿Qué es lo que más, cuáles son nuestros donantes? ¿Cuál es su perfil para nosotros abordar a esos que son más seguros o que pagan a tiempo? Es decir, toda la retroalimentación que fidelización le da a captación, que es constante, es cada semana, le está diciendo, en ese centro comercial o en ese sitio donde están captando, las personas no es el perfil que nosotros queremos porque es muy difícil cobrarles, les están dando datos cerrados. Esa retroalimentación es clave. Pero por otro lado, el trabajo constante con comunicaciones, las campañas de fidelización tienen que ser tan buenas como las de captación. Muchas veces nos dedicamos mucho a la captación y entonces hacemos unas campañas hermosas y traemos muchos leads y muchos donantes y lo medimos y entonces superamos la meta y nos olvidamos de que fidelización tiene que tener la misma fuerza. Yo tengo que tener la misma fuerza cuando ya lo tengo porque empiezo a cobrarle a ese donante y empieza a darme sus donaciones, que cuando lo estoy enamorando de la causa, de mi causa. Entonces, nuestro equipo de fidelización cada vez es más grande. A medida que van creciendo el número de donantes, debe ir creciendo el equipo de fidelización porque es nuestra promesa, es mantenerlos, es que no se nos vayan. Nada sacamos con traer muchos donantes y se nos van a ir. Entonces, esa simbiosis entre la captación, la fidelización y las comunicaciones tiene que ir siempre de la mano, tienen que ir siempre juntos, creando cómo les llegamos, usemos esta estrategia, usemos esta campaña. Las campañas de captación nuestras generalmente tienen una patica en fidelización. O sea, si yo estoy haciendo una campaña sobre la violencia en captación, también le estoy recordándole algo al donante o estoy haciendo aumento de aporte o estoy actualizando datos en fidelización con el mismo tema. Y nos vemos una sola organización. No nos vemos como segmentados. Ya están hablando de por qué los niños pierden el cuidado de su familia, pero aquí están hablando desde de los niños que tienen de 0 a 5 años, que es importante la nutrición. Entonces estoy hablando de dos temas distintos. No, esta simbiosis es importante. Son muy coherentes a la hora de salir a comunicar. Esto es importante lo que venías diciendo del esfuerzo que ustedes hacen en conocer a sus donantes, ¿no? Seguramente ya deben tener como mapeado cuáles son sus características, ya sea demográficas, ahora un poquito más adelante. Antes de avanzar, igual acá hay una pregunta de Maripaz que dice, ¿cómo aplican los focus group para conocer a sus donantes? Si nos puedes contar brevemente una pequeña experiencia de cómo lo organizan. Bien, en este momento estamos haciendo, lo primero los tenemos que segmentar, como tú decíamos, conocemos muy bien nuestra base de datos y sabemos quiénes son aquellos donantes que donan hace rato, que son ideales, que donan harto, o sea, los montos más altos, que son esos donantes que queremos mantener muy bien, hay otros donantes que queremos crecer porque donan poquito, recientemente,
otros donantes que dejaron de donar o que donan esporádico. Bueno, los clasificamos y los agrupamos y los citamos a una actividad. Esa actividad puede ser una actividad en la aldea, o puede ser un desayuno, o puede ser, digamos, algo llamativo para que ellos vengan. El desayuno funciona muy bien. Entonces ellos vienen, cumplen la cita, los confirmamos muchas veces por teléfono, en la llamada también los enamoramos de la actividad, les decimos, mira, vas a tener la oportunidad de saber para quiénes que estás donando, conocer un poco más de lo que hace Aldeas Infantiles, bueno, y es un gancho ahí para traerlos. Y una vez los logramos traer a una reunión, nosotros aplicamos una metodología de encuesta para que ellos nos cuenten acerca, y pues chequeamos cosas básicas. Por ejemplo, el tipo de comunicación que les llega, la forma como nos comunicamos con ellos, la frecuencia, si conocen a dónde están yendo sus donaciones, si están satisfechos con lo que les llega, si lo reciben, si no lo reciben, qué les gustaría saber más, qué les gusta más, cuáles son sus hobbies. Es decir, estamos buscando saber por dónde podemos llegarles de una manera más efectiva. Y en esas reuniones pues nos encontramos con donantes que son muy fieles a nosotros, que conocen mucho de nosotros y abren todos los correos y vienen a todos los eventos, y otros que no tanto. Entonces esos que no tanto nos interesa saber por qué no lo hacen. Y charlamos con ellos además de la encuesta, y luego con esa información pues ajustamos nuestras estrategias para llegar. Es genial que ustedes hayan perdido este miedo de contactarse directamente y hablar frente a frente con los donantes, ¿no? Muchas veces sucede que hay algunas organizaciones que tienen como este miedo de molestar al donante y por eso quizás no se atreven a generar acciones tan directas, pero vos estás contando justamente que organizan acciones súper directas y tratan de nutrirse de la opinión que tengan buenas y malas, digamos, de los donantes. Sí, hay un porcentaje de donantes que no les gusta que los contacten y además hay personas que dicen, yo estoy donando allá, por favor sácame la base de datos, ya no quiero donar más. Cuando les recordamos que están donando, porque muchos lo hacen automáticamente sin que se acuerden. Sí. Entonces, sí, hay que romper ese miedo porque si queremos aplicar la teoría puntual de la fidelización, que es mantener a tus donantes cercanos, contentos, informados, pues te va a pasar y hay un pequeño porcentaje que se te da de baja y tienes que estar preparado para eso, pero también tienes que saber que el otro porcentaje grande que estás directamente comunicando y contactando, pues es ese que no se te va a ir por falta de información, es ese que no se te va a ir porque está contento realmente, es ese que te refiere a un amigo para que sea donante, es ese que te refiere a una empresa para que te apadrine o te dé más donaciones. Entonces, generalmente los resultados de estas interacciones directas son más positivos que negativos. Y tienen sus cosas negativas, pero hay que balancearlo y en porcentaje es mucho más el porcentaje que le gusta mantenerse informado y cercano que el que no. Perfecto. Acá estamos viendo de que ustedes construyen perfiles a razón de toda esta investigación que hacen con variables bien claras, ¿no? Estas variables sociodemográficas, como la región, edad, quizás variables mucho más duras, variables transaccionales y por otro lado variables actitudinales, ¿no? Estas variables actitudinales que quizás es como alguna segmentación menos tradicional, por así decir. ¿Por qué decidieron incorporarla? Bien, inicialmente cuando trabajas bases de datos, pues te da información constante que tú ya tienes, que no necesitas preguntarle al donante, sino solamente en el momento de la captación y con eso trabajas. Pero cuando nosotros empezamos a preguntar cosas, cuando los donantes se iban y nos íbamos más allá en la llamada de cierre, averiguando por qué se iban y lográbamos que no se fueran y que donaran menos, o lográbamos que pudieran donar en un tiempo cuando ya estuvieran mejor económicamente, pues nos dimos cuenta que
las variables actitudinales son de gran valor para no hacer cosas que a los donantes no les gusta. A veces uno se engancha ahí con una campaña que es buenísima, buenísima, y la prueba con el vecino, y la prueba con el vecino de puesto de trabajo, y la prueba en la oficina, y se lo pregunta a todo el mundo, y nunca se lo pregunta al donante. Cuando sale la campaña nadie abre el correo. Entonces uno dice, hay algo que me falta saber de ellos, que no está en las bases de datos, que nunca se lo he preguntado, pero tenemos que trabajar con eso. Esto tiene un enfoque inclusive de participación directa, es decir, yo no hago nada para un donante que no sepa si el donante le va a gustar o no, o que involucre al donante de alguna manera, que es la voz de los donantes. La voz de los donantes hay que tenerla en cuenta. No estamos trabajando para alguien que no sabemos bien quién es y no sabemos bien si le va a gustar o no. Y acá la gran pregunta que ustedes a través de todos estos mecanismos supieron responder es ¿por qué donan sus donantes? ¿No? Sí, esa es una de las preguntas que está, digamos, tanto en todas las mediciones de satisfacción, inclusive en los que se van, también se lo preguntamos, la razón por la que están donando o estaban donando, y estas han sido como las principales, que le sirven a todas las organizaciones para saber por qué un donante no quiere donar, o no se sensibilizó con la causa, o no fuimos tan claros, fuertes, y no logramos enamorarlo con lo que hacemos. No porque nuestra causa no sea buena, tal vez porque no la pudimos transmitir de manera adecuada, porque no logramos conquistarlo, porque no fue una prioridad para él, porque no lo vio como una necesidad, porque nos vimos como una organización muy rica. Hay muchas razones por las cuales la causa no enamora. Y por otro lado, porque nos vimos también como una organización transparente, porque logramos mostrar de alguna manera, ya fue en la llamada o en el abordaje, o a través de digital, o en la foto, o en el video, que realmente somos la organización en la que ellos pueden confiar, que le dimos confianza en la transparencia de los recursos, que se nota que los recursos van para donde deben ir, que estamos mostrando en nuestra página web, porque la mayoría de donantes entran a vernos en la página web, a ver qué es lo que hacemos, no tanto lo que hacemos como cómo lo hacemos, para quién. Las fotografías son importantes, la comunicación es importante, los testimonios son importantes, las auditorías externas y las firmas de auditoría que ponemos también son importantes, la forma como manejamos nuestros recursos. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que compilarlo en el momento de la captación, pero también en el momento de la fidelización. Porque lo mismo, si donan una vez, no nos sirve que donen una vez, nos sirve que donen por un tiempo largo. Acá lo uno un poco con una consulta de Lisbeth que decía si le entregan un reporte a los donantes individuales con los resultados de su donativo pese a que sea muy pequeño. Esto está muy vinculado, como decías vos, con la transparencia que tiene la organización. ¿Tienen algún reporte, elaboran algún reporte quizás un poco más técnico sobre los donativos, o cómo lo manejan? Bueno, nosotros como tenemos dos formas de donar, una es la general, que son los amigos que donan para la organización, y otra que es la específica, que son los padrinazgos, pues también tenemos dos formas distintas de reportar. A los padrinos de un niño específicamente le contamos sobre la vida de ese niño, lo conectamos a través de las comunicaciones sobre los avances que ese niño ha tenido en su familia o en su aldea o en el lugar donde esté viviendo. Entonces ahí hay un reporte directo que se hace una vez a la mitad de año y una vez a final de año. Con los donantes que donan para toda la organización no tenemos, digamos, un reporte específico con tus tantos pesos se hizo esto. Pero sí tenemos unos mecanismos que son la news, el boletín mensual. Ahí lo que tratamos de poner, digamos, y dejar claro es que los recursos se están usando para necesidades específicas de las comunidades y de las familias y de los niños, y ahí van a haber resultados a través de testimonios, a través de historias, etc. Y hay una herramienta que es el informe anual,
que sale antes de mitad de año, del siguiente año, y ese informe anual lo compartimos virtualmente a todos los donantes, lo incluimos dentro de un boletín y se lo enviamos también por correo postal a a las empresas y a los donantes que nos donan que son ideales, es decir, que donan una buena cantidad de dinero, también se los enviamos en correo postal y a todas las empresas. Excelente. Acá estábamos viendo en la filmina, que los acabas de nombrar a todos, cuáles son los tipos de donantes que ustedes tienen, ¿no? Los amigos, los padrinos, empresas y donantes esporádicos. Está muy buena esta diferenciación que hacías entre amigos, que son quizás donantes más generales, y los padrinos, que sí tienen un vínculo más fuerte con la organización a través del apadrinamiento de un niño. Esto como fortalece mucho más la causa, pero está buena esta distinción entre los diferentes tipos de donantes y el tratamiento que hacen a cada uno. Sí, y digamos que los padrinos los cuidamos muchísimo, no solo por el monto que donan, sino porque pues tienen dentro de la experiencia de los donantes, pues tienen una relación de comunicación directa en la que le informamos cómo está el niño y tenemos que tener un control muy fuerte sobre, pueden hacer una visita al mes, por ejemplo, a los niños, pero sobre todo si el niño sale del programa porque ya se va a reintegrar a su familia, tenemos que ver cómo el donante puede apadrinar otro niño, con una buena noticia, porque no es malo que el niño se vaya, sino al contrario es muy bueno que pueda regresar a su familia, entonces ahora tienes la oportunidad de apadrinar a otro niño. Entonces ese seguimiento de los padrinos, por ejemplo, es mucho más exhaustivo que el de los amigos. Claro. Con los amigos también están divididos de acuerdo a su perfil y a todas las variables que ya vimos. Las empresas pequeñas y medianas que donan recurrente entran dentro de este mismo ciclo del donante. Las empresas más grandes con las que hacemos proyectos o los fondos de cooperación, etcétera, ese tipo de donantes se manejan distintos, o sea, no se manejan con todo este ciclo, sino pues ellos tienen unas interacciones más de visitas y más de reuniones y más de informes que tienen, digamos, otro estilo de fidelización. Y los donantes esporádicos son aquellos que realizan donaciones solamente una vez. Lo que hacemos es tratar de convertirlos en recurrentes. Excelente. Bueno, acá nos preguntan un poco sobre los porcentajes por el monto de donaciones, cuánto se lleva la estructura de la recaudación. Está bueno esta diferenciación que hacen entre los distintos tipos de donantes para también ir repartiendo cuáles son los costos organizacionales, ¿no? Y qué tipo de donaciones también pueden ir supliendo ciertos costos de la estructura. Habíamos visto anteriormente, en el webinario anterior, esto de la diferencia de los costos restringidos, no restringidos, y la capacidad que uno tiene de ir con las diferentes donaciones, ir cumpliendo también con ciertos costos. Quizás el padrino está mucho más enfocado a lo que es el mantenimiento del niño y lo que requiere el niño, y los amigos puede estar mucho más enfocado al mantenimiento de la estructura de la organización y el poder disponer, digamos, de ese capital para un poco poder ir utilizándolo en las necesidades que tenga la organización. Digo, por eso es importante tener los diferentes tipos de donantes, ¿no? En función de las necesidades que tenga la organización. Sí, hay una anotación importante y es, bueno, depende un poco del presupuesto de cada organización, pero como fundraisers tenemos que pensar en que siempre una parte de la, digamos, la utilidad, podemos llamarlo así, que ingresa para los programas de donaciones debe ser reinvertida en la fidelización. Nuestra organización tiene una apuesta puntual, digamos, una inversión muy grande en la captación, pero cada una de las asociaciones nacionales o de las oficinas, digamos, nuestras o cada país, invierte de su propio presupuesto una parte para fidelizar a los donantes. Es decir, nosotros tenemos súper claro que
que si no reinvertimos en la fidelización, pues el resultado a futuro va a ser que los donantes se nos van a ir. El tema de la cobranza es un tema que hay que tener muy pendiente. No, si no les cobramos a los donantes, pues no hacemos nada teniéndonos en la base de datos una mes, solamente haciendo número ahí. Entonces es importante el aumento de aporte, es importante la actualización de datos, es importante, eso lo tiene que hacer un equipo y nosotros sí hacemos una inversión. Nosotros en general, Colombia tiene un presupuesto grandísimo en aldeas, digamos de programas, porque tenemos 10 programas en Colombia, pero nuestro gasto administrativo, que incluye el gasto de desarrollo de fondos de fidelización, no es mayor al 7.5% de todo lo que recaudamos. Y en este momento Colombia está recaudando por fondos locales que incluyen los fondos del gobierno, los fondos de recaudación de fondos, más o menos el 60% de todo el presupuesto. Entonces, digamos que no es una inversión muy grande, pero hay que tenerla, hay que pensar, no importa cuán grande sea tu presupuesto, tienes que dedicar una partecita al tema de fidelización y hacerlo juiciosamente. Excelente, gracias por destacar ese punto que es importantísimo, que es la asignación de recursos para que realmente esto se pueda llevar adelante de una manera mucho más eficiente. Repasando un poquito por encima las fuentes de información de los donantes. Vos bien nombrabas la base de datos para poder sacar bien estos perfiles un poco más duros, socioeconómicos, cuantitativos. Por otro lado, las personas, no sé si algunos ya recaudan fondos a través de la plataforma de Donar Online, que nosotros tenemos, que desarrollamos en Wingu. Ahí se pueden descargar su base de donantes y esos reportes los pueden ayudar a construir de alguna manera estos diferentes grupos. A través de email marketing, un poco más quizás a nivel más general son su audiencia en Facebook, en las redes sociales, todas las estadísticas que uno puede ver a través de ahí. También hay ciertas tendencias de perfiles que son más adecuados o que siguen la causa de las organizaciones. Los reclamos también es importante tener en cuenta. Las encuestas que ustedes ya aplican, las entrevistas personalizadas, todas estas fuentes que vos ya fuiste mencionando, Marcela. Por otro lado, bueno, acá hay algunas capturas de pantalla de lo que son las estadísticas en Facebook, que se puede ver como una tendencia más demográfica de cómo está constituida la audiencia, de Twitter también. Y fundamentalmente de la base de datos, ¿no? Como qué tipo de información puedo obtener, está íntimamente relacionada con qué criterios utilicé para construir esa base de datos. Y un poco respondiendo a una pregunta que tenía uno de nuestros, no sé si era Cristian o Gastón, esto de qué herramientas de CRM gratuitas existen hoy para utilizarse. Les cuento. Desde Wingu desarrollamos una aplicación que se llama Mi Primera Base de Datos, que la pueden descargar del sitio, es absolutamente gratuita. A ver, está, digamos, como montada dentro de la estructura de Excel, pero está hecha con tablas dinámicas que les permite a ustedes ya cargar su base, construirla y automáticamente va generando reportes. Para las organizaciones más chicas, que quizás utilizan una tabla de Excel por separado, o tienen su base de datos, digamos, desperdigada por muchos Excels, Mi Primera Base de Datos es una muy buena solución que les va a les va a ayudar a configurar de alguna manera su recolección de datos a manera de CRM. Por otro lado, pueden ser Donar Online, que ya tienen directamente los datos de las personas que donan a través del formulario. Y por el otro lado están los CRM, que son aplicaciones un poco más complejas, plataformas. ¿Ustedes cuál CRM están utilizando actualmente? Pero nosotros tenemos uno propio que se llama el MF Plus, MF+. Estamos
cambiando precisamente este año al otro a Salesforce. Perfecto. Sí, Salesforce es una plataforma más robusta de CRM. A través de Fundación Salesforce, ellos otorgan 10 licencias gratuitas para las organizaciones sin fines de lucro. Esto es un buen dato. La recomendación es que si aún no tienen una primera base de datos bien organizada, el primer paso para empezar a pensar como en código CRM, sobre todo para las organizaciones más chicas, es descargarse mi primera base de datos, y esto va a ser un buen puntapié para después pasar a un sistema de CRM mucho más robusto que les permita hacer informes con un poco de mayor complejidad. Pero, bueno, acá hay una extracción de lo que es un Excel que es muy chiquitito, no van a entender nada, pero lo importante es, esto es una extracción de un ejemplo inventado de información dada a partir de Donar Online, ¿no? Que uno se puede descargar estos datos de los donantes, y tenemos alguna información como ciudad, provincia, bueno, el teléfono, que es muy importante, el sexo, y a partir de estos datos, que son como bastante sencillos y obvios quizás, uno puede empezar a construir variables como, bueno, mis donantes son mayor cantidad de mujeres, de varones, ¿de qué zona son? ¿Cada cuánto donan? Y empezar a configurar estos perfiles en función de información de primera mano, digamos. Por otro lado, una fuente también puede ser el email marketing, y esto muy bien que decías, de ir estas herramientas de monitoreo, ¿no? De ir detectando, bueno, cuál es mi tasa de apertura, cuáles son esos donantes que sí están abriendo mis mails, por qué no están abriendo los otros, puedo ir cambiando, y acá viene este factor de innovación, esto de, bueno, cómo puedo ir configurando el contenido, ir variando el contenido, variando los asuntos que pongo para los mails, para mejorar esta tasa de apertura. Pero estas herramientas de monitoreo, como decía bien Marcela, nos ayudan a tomar decisiones sobre la práctica, sobre datos concretos, ¿no? Y están ahí, están disponibles para que con tiempo, quizás con un tiempito, empezar a evaluar este tipo de cosas. Y por otro lado, las encuestas y entrevistas, ¿no? A través del envío de formularios, a través de, bueno, envío de mails, llamados telefónicos, redes sociales, generar algún espacio de feedback, construir alguna encuesta, alguna entrevista, ya puede ser a través del envío de un mail con un formulario. Hay muchas herramientas digitales que permiten construir encuestas de manera muy, muy rápida e insertarlas en otros documentos. Así que anímense a escuchar a su donante, ¿no? Y acá volviendo un poco a la experiencia de Aldeas, ¿qué herramienta utiliza para identificar los perfiles donantes? Bueno, esto ya lo venimos hablando con todo esto que nos contabas, ¿no? Y ¿cuál es el trato con los donantes? Acá vos hablás sobre, diseñan productos específicos en función de estos donantes, ¿no? ¿Por qué los llaman productos o cómo es la concepción de la construcción de esos productos? Bien, nosotros el área de fidelización, que ya no se llama fidelización, sino experiencias con el donante, como les contaba, la manejamos como un área comercial, es un área en términos de la importancia que tiene de retener a los donantes, pues tiene unas metas para cada una de las personas que trabajan ahí, metas de aumento de aporte, metas de reactivación, metas de retención, metas, pues la tasa de atrición, los indicadores que se manejan, y eso supone que seamos muy creativos en la forma como abordamos a los donantes nuestros dependiendo de su perfil. Entonces hemos ido creando, así como se crean productos, por ejemplo, de padrinazgo para atraer a más personas para que se unan, o se crean productos
como dentro de una campaña. También creamos productos para fidelizar a los donantes o para retenerlos o para aumentar su aporte, y depende un poco del perfil, a quienes llegamos. ¿Con quién trabajamos, por ejemplo, los aumentos de aporte? Aumentamos la donación de aquellos donantes que llevan mucho tiempo con nosotros donando poquito. Entonces, los segmentamos, sabemos quiénes son y hacemos un producto, una campaña específicamente para ellos. Y les llegamos ya sea a través del SMS o a través de la llamada telefónica o a través del correo, o los invitamos a un evento, lo que vayamos a hacer, para lograr que aumenten su donación. Entonces, nosotros tenemos ventajas aquí, es que tenemos programas en Bogotá donde más tenemos donantes. No tienen que ir a un lado. Tenemos los espacios propios muy grandes donde podemos recibirlos. Podemos hacer una visita rápidamente a una casa, a una aldea, a unos niños, etcétera. Entonces eso nos permite, digamos, disminuir costos en lo que puede ser la interacción, y a eso nos referimos cuando decimos un producto para cada uno de los grupos. Entonces, dependiendo de lo que queremos hacer con ellos, vamos a crear eso que los atrae y que les hace a ellos dar el sí, quiero aumentar mi donación, sí, quiero reactivarme, por ejemplo, o quiero darles un referido. Pues se crea, no sé, la tarjeta, la campaña, la pieza comunicativa para ellos. Sí, acá vos ya fuiste mencionando qué tipo de acciones se pueden realizar con los donantes, ¿no? Repasando un poco para despertarle quizás la curiosidad o la imaginación a los que nos están escuchando. Algunas de las que fuiste mencionando es la retención, aumentar su aporte, la actualización del importe. Acá en Argentina tenemos este gran problema sobre la inflación y muchas veces los importes quedan un poco desactualizados, así que eso también es importante. La campaña de referidos o de recomendación, donaciones especiales para eventos especiales, invitación a eventos, participación en actividades, agradecimiento y reconocimiento, que ahora lo vamos a ver un poquitín más en detalle. Bueno, esto de agradecerle su donación, y sobre todo, bueno, quizás esto del storytelling, ¿no? La construcción de historias a partir también de la experiencia de los donantes. Siempre decimos como que los mejores embajadores de la organización son nuestros donantes, claramente, que confían en el trabajo que estamos haciendo. Y por otro lado, estos mecanismos de confianza y transparencia, que vos ya habías mencionado sobre todas las estrategias que tienen para ir reforzando constantemente estas dos cosas. La construcción del vínculo a través de la confianza y los mecanismos que ustedes establecieron para la transparencia. Esto de mostrar constantemente cuáles son sus acciones a través del envío periódico de los reportes. Son valores importantes que realmente son los que refuerzan el vínculo con el donante. Acá ustedes mencionan, nuestras acciones están orientadas a exceder las expectativas de nuestros donantes, dándoles una oferta de valor diferenciada, ofreciéndoles experiencias memorables, ¿no? Sí, en el tema de experiencias, que fue algo que cambiamos hace poco, cada contacto con un donante tiene que ser una experiencia positiva, y esa es como la meta de todo el equipo de fidelización. Trabajamos mucho con el recurso humano, con el equipo. Los tenemos muy cerca de nuestra promesa con los niños para que ellos puedan transmitirle eso mismo a los donantes. El equipo de fidelización no es un equipo por allá ajeno a todo lo que hacemos, digamos, en los programas. Es un equipo que al contrario tiene que estar muy cerca de lo que hacemos para que puedan tener más herramientas para contarles a los donantes. Entonces, cada persona que habla con el donante es una persona que está consciente que ese es un momento súper clave, que debe darle lo mejor y más, ¿sí? La llamada, la cita, la queja, el reclamo, la cobranza, la persona que lleva el correo también está, el motorizado, está preparado para contestar preguntas o para recordarle que este fin de semana hay un evento que se quiere ir, o para desearle feliz cumpleaños, o para desearle
feliz día del amor y la amistad, todo eso lo preparamos como un enganche, o sea, no hay nada suelto por ahí, no, es que el señor que vino a traer la correspondencia es un señor súper grosero, no, no existe, digamos, ese riesgo porque lo hacemos nosotros de manera tal que parezcamos o seamos una sola voz, ¿no? Excelente. Y estos dos momentos importantes que es el agradecimiento y el reconocimiento de los donantes. Ustedes lo hacen de una manera importante, digamos, diferenciada. Es más poniendo a los donantes en el papel, digamos, de los colaboradores nuestros, es decir, esta historia que ustedes van a escuchar o van a ver, o este éxito de nuestro programa, o este niño que logró estos aciertos, son gracias a tu aporte, o tú has logrado que esto pase, o contigo logramos esto, es decir, es poder involucrar y reconocer lo importante que es cada donación y cada aporte que ellos hacen para el resultado final. Excelente. Y por último, para ir cerrando, esto que vos mencionaste más al aire, pero tener muy en cuenta cuáles son las métricas que uno tiene que construir dentro del área de recaudación de fondos, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje de conversión, del costo del donante, digamos, hay ciertos costos implícitos y como vos bien dijiste, también tener en cuenta cuál es el presupuesto que necesita ese área en función también de los costos que tiene mantener un donante. Esto de el retorno a la inversión, es decir, claramente uno hace una inversión, ya sea monetaria, ya sea en cuestión de recursos humanos, ya sea en tiempo, que tiene que considerar a la hora de tener estos indicadores para ver si uno está haciendo bien su trabajo o no. El tiempo de pertenencia, el ciclo de vida del donante, el tiempo de permanencia, ¿cuál es el ciclo de vida? ¿Cuál es más o menos el ciclo de vida de sus donantes? En general, ¿no? Ya tienen detectado más o menos el tiempo que pertenecen. Son 7 años. 7, bastante, muy bueno, genial. Y lo que es la tasa de atrición, explicamos un poco, la tasa de atrición es... Son los que se van, los cancelados del total de los donantes que tenemos activos, cuántos se retiran, ¿sí? Más o menos una buena tasa de atrición está entre el 7 y el 8%, hasta el 10% diría yo. Es difícil cuando tienes una base tan grande mantener esa tasa de atrición, por eso es una de las metas que nosotros estamos monitoreando todos los meses, cuántos donantes se cancelan o cuántos donantes se van por alguna razón. Y para nosotros un donante cancelado es aquel que deja de donar en los últimos 6 meses. Excelente. Este dato es muy importante y como perseguir este indicador para que realmente no se transforme luego la captación de donantes en mantener un número de donantes, ¿no? Sino que realmente el aumento de donantes venga dado también considerando esta tasa de atrición, esta cantidad de nuevos donantes que tengo que incorporar para nivelar esta tasa. Por eso es importante considerar estas métricas dentro de un desarrollo de fidelización de donantes. Y por el otro lado, ustedes agregaron fidelización en lo recaudado y el Net Promoter Score. Explícanos un poquito de qué se tratan estos dos últimos índices. Bien, la efectividad en el recaudo es cuánto yo mando cobrar a bancos. Nosotros tenemos una forma de cobranza directa también, domiciliaria. Entonces, ¿cuántos de esos donantes que yo mando cobrar logro cobrar efectivamente al mes? Lo puede uno medir en dinero o lo puede medir en número de donantes, ¿sí? Generalmente lo que más funciona pues es medirlo en dinero, porque es el dinero que estoy esperando para los programas. Entonces, ¿cuánto mandé cobrar y cuánto logré cobrar efectivo? Esa es la efectividad del recaudo. Y el Net Promote, el NPS es una forma de medir la satisfacción de nuestros donantes. Generalmente se hace con una pregunta que tiene que ver con
si usted recomendaría a otras personas ser donante de aldeas infantiles. Y lo medimos también a través de estas telefónicas o directas, bueno, depende de la forma como le esté aplicando, pero se puede acompañar de otras preguntas y nos indica, dependiendo del porcentaje de las personas que contestan sí, nos da un indicador de cómo estamos funcionando en el tema de la experiencia con los donantes. Es muy bueno incorporar ese tipo de métricas que quizás a simple vista pueden ser como muy cualitativas, pero convertirlas en un índice de medición de eficiencia, digamos, es muy importante. Así que a la hora de salir a recolectar datos, no se olviden de este tipo de preguntas que pueden ser fundamentales para gestionar las estrategias de recaudación de fondos. Bueno, y vamos terminando con algunos consejos finales. Bueno, acá hay algunos que es saber quiénes son nuestros donantes, involucrarlos, mantenerlos informados, registrarlos en una base de datos, agradecerles y reconocerlos. Pero, Marcela, me gustaría que vos desde tu lugar, desde tu experiencia, puedas dar algún consejo, alguna frase para todas aquellas organizaciones que están iniciando y que igual y se mantienen también en el proceso de fidelización de donantes y que puedan aplicar a sus organizaciones. Bien, creo que ya les he dicho varias, una que nosotros la aprendimos muy bien en este crecimiento rápido que hicimos, a través de estrellarnos con tener una base de datos muy grande y después cómo la manejamos, es estar preparados tanto para captar como para fidelizar. Es tan importante la captación como la fidelización. Debe haber un equipo, unos responsables y debemos tener un ciclo bastante organizado para que el esfuerzo que hacemos captando no se nos vaya a ir si no los fidelizamos. Y lo otro es ser muy coherentes con lo que decimos a los donantes en el momento de la captación y poderlo mantener en el momento de la fidelización. Diría yo que mantener la promesa durante toda la vida del donante con nosotros y generar unas experiencias que sean más altas de lo que ellos realmente están esperando. Excelente, Marcela. Te agradezco mucho haber compartido con nosotros la experiencia de Aldeas, muy generoso de su parte. Un placer haber participado en conjunto de este webinario. Te agradezco mucho. En nombre de todos, muchas gracias también a todos los que están ahí por haberse quedado y participado. Muchas gracias a todas las consultas. Lamentablemente no pudimos responder a todas. Estamos tratando acá, Lau, del área de capacitación, está ahí tratando de contestar a todos. Les vamos a hacer llegar también esta presentación. Así que, bueno, de mi parte y por parte de Wingu también, Marcela, muchas gracias a vos y a todo tu equipo que estuvo ahí trabajando en conjunto. Gracias a Pamela, que está también por ahí de Aldeas Infantiles. Así que, bueno, muchas gracias por todo. Un beso grande y hasta el próximo webinario. Entren a nuestra página de Facebook, que ahí hay otras capacitaciones pendientes. Hay también construcción de campañas, que es durante esta semana también, me parece. Bien. El viernes hay uno de campañas. Perfecto. Bueno, ahí en nuestras redes sociales van a poder encontrar toda la información para inscribirse y seguir capacitándose. Muchísimas gracias, Marcela, por todo. Y van a poder encontrar este webinario también en nuestro canal de YouTube. Gracias a usted. Hola. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.